Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. Bueno, les mando un saludo desde aquí, desde la República Mexicana. Nos tocó estar en investigación de campo. He tratado de subir algunos de los videos que tengo. Es el primero que subo desde que me vine para acá, de que vine a visitar este hermoso país. Y bueno, pido una disculpa ya que no me había dirigido a ustedes por medio de mi canal. Pero sí, muchas veces como investigadores tenemos que ir a recorrer la legua, tenemos que ir a visitar algunos casos. Y vaya, ya que yo recibo muchos emails, correos, y vaya, tenía muchos casos pendientes, así que tuve que venir a hacerlos y además unos encargos muy importantes de visitar familias, algunas familias aquí en la República Mexicana. Bueno, estoy aquí para presentarles un video. Más bien no se trata de entretener a nadie, realmente va a ser una plática. Pónganse cómodos, vamos a platicar. A lo mejor les voy a aburrir a muchos porque realmente se va a tratar de historia. Mucha historia. Ya venía hablando en otro video que se llama Tecnología Ancestral y la Sociedad Secreta NAIMSA, en el cual hablamos desde la Biblioteca de Alejandría hasta mediados del siglo XIX sobre esta sociedad secreta llamada NAIMSA. Bueno, en esta vamos a hablar desde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta un poco entrar en lo que es la era actual, sobre el complejo industrial militar. Vamos a hablar de la Primera, Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar de cómo se llegó esta gran tecnología a la Alemania nazi. Vamos a hablar de algunos científicos, vamos a hablar quién realmente maneja detrás de escena este mundo, las cosas, quién organizó la Primera y Segunda Guerra Mundial y por qué, a qué se debió. Bueno, es muchísima cosa. Yo le llamo realmente a este video, amigos, la Alianza Oscura. Es muy largo, es 1 hora y 24 minutos. Me han pedido algunos que por qué no hago los videos más cortos. Como le digo, en este canal no trato de entretener a nadie. Trato de platicar con ustedes, de tal vez darles esta información en el cual les podía beneficiar a entender mucho de lo que está pasando en la actualidad en este planeta, sobre todo una historia no contada en el cual al parecer solamente algunos que se creen privilegiados la saben, pero no la han escondido a nosotros. Y esta historia por lo general no la vas a oír en ninguna parte, en ninguna escuela, en ningún lado. Así que pongo mi granito de arena y les explicaré un poco sobre nuestra historia contemporánea, la verdadera historia contemporánea. Esa que, como vuelvo a decir, se nos ha negado mucho. Y bueno, es todo. Simplemente que quería avisarles que estoy en México y es por lo cual que no había subido videos. Este video lo estoy haciendo desde una laptop privada, ya que no traje la mía. Pensaba que se podía hacer estos videos largos en mi tableta, pero estaba equivocado. Y después les hablaré de los casos que tuvimos aquí, que recorrimos en la República Mexicana. Y bueno, es todo. Espero que les guste este video. Créanmelo que es lo único que quiero hacer es informarles, que sepan ustedes cosas que muy difíciles van a oír en televisión o en cualquier otro lugar. Vamos a hablar de los objetos voladores no identificados, vamos a hablar de espiritismo, vamos a hablar de científicos, Nikola Tesla, Victor Schauberger, sobre todo qué pasó después de la operación High Jump. Vamos a hablar de una operación en la cual los británicos fueron a visitar, bueno, más bien fueron a sabotear
la Nueva Berlín a la Antártica. Y bueno, créanme lo que es mucha historia. Es la primera parte. Ya mero está la segunda parte en el cual vamos a hablar. Todo esta, la Alianza Oscura 1, 2 y 3, las voy a presentar en el cual vamos a hablar de toda historia hasta esta alianza, hasta llegar a realmente hasta la actualidad y hasta el espacio, vaya, hasta el programa espacial secreto, ¿ok? Nos vemos y espero que les guste. Un abrazo para todos ustedes y gracias por preguntar por mi salud. Muchos abrazos. Comencemos. La idea de este video y algunos otros que subí antes, además de otros que ya vienen en camino, amigos, es el de no entretener a nadie, realmente. Lo que quiero es algo así como una charla con todos ustedes. Platicarles lo que yo pienso sobre una supuesta historia no contada, sobre nuestra propia historia antigua y contemporánea. Y si en realidad existiera realmente, ¿por qué al parecer sería solo para algunos privilegiados que se creen con el derecho de ser los cuidadores de esa historia no contada? ¿Y por qué la guardan como un gran tesoro? Y también por qué se empeñan en inventar otra falsa historia de nuestra humanidad e imponerla en nuestros sistemas gubernamentales y de enseñanza. Gracias a que siempre hemos tenido o han existido escritores, entre comillas, llamados malditos, que no se dejan engañar y que sabían que alguien quería manipular nuestra historia para algún tipo de agenda. Pero vuelvo a insistir, esos escritores malditos, y que algunos tuvieron inclusive, amigos, que pagar con su vida para poder defender y dejarnos una pista sobre la verdadera y única historia de nuestra humanidad. En videos anteriores hablamos de mucha historia, desde la destrucción e incendio de la Biblioteca de Alejandría hasta llegar al imperio prusiano de mediados del siglo XIX. También hablamos de una sociedad secreta llamada NAIMSA, la cual al parecer muchos creen que es de las primeras, o si no la primer cabal contemporánea. En el video llamado Tecnologías Ancestrales y la Sociedad Secreta NAIMSA, que la pueden encontrar aquí en este canal, les platiqué que a mediados y finales del siglo XIX fue un tiempo de grandes cambios en el mundo, donde ya se empezaba a ver cuáles países iban a ser los protagonistas en el siglo que seguía, o sea, en el siglo XX, y que tanto como los prusianos, alemanes, británicos, estadounidenses, rusos, empezaban a incrementar su poder militar, además de otros detrás de ellos. A países como Francia e Italia hacían lo mismo. En el oriente el imperio japonés ya se preparaba también, y muy bien militarmente, para entrar y después querer competir con estos países occidentales en la carrera armamentista y militar. Al parecer, la clave de todo eso era poder, conquista y dominio sobre este nuestro planeta en el nuevo siglo venidero, o sea, lo que se venía, que era el siglo XX. En ese tiempo, amigos, la tecnología junto con la metafísica, el poder del ocultismo, conocido también como magia negra, además de las tecnologías de nuestras antiguas civilizaciones ancestrales, humanas, claro, van a jugar un gran papel o un papel muy importante. También es muy importante recalcar que hubo un gran despertar en ese periodo de nuestra historia, ya que hubo hombres científicos muy importantes. Hablamos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde nacieron gente como Nikola Tesla, Otto Schumann, Arnold Sommerfeld, Thomas Townsend Brown, Albert Einstein, y bueno, aquí le paro, Victor Schauberger, bueno, un montón, muchos grandes, no acabaría, pero realmente como que fue un tipo de revolución de científicos realmente, porque hubo muchos. En ese tiempo empezaron a trabajar en diferentes aspectos.
inclusive empezaron a haber otro tipo de energías, empezaron a hablar más de la metafísica y de todo ese tipo de cosas. Realmente, como les digo, ese tiempo empezaron a descubrir cosas muy importantes, y a unir todos esos conocimientos a la vez influyó mucho para lo que se vendría en el futuro. Todo el mundo pensaba que el comienzo de un nuevo siglo, que debería ser de prosperidad y paz mundial para la humanidad común, como lo somos la mayoría de nosotros, pero realmente cuán equivocados estaban en aquel tiempo, porque realmente ni siquiera se imaginaban lo que se venía encima, ya que grupos maquiavélicos ya estaban orquestando muy bien sus planes, como vamos a ver en este video y en siguientes. Como les dije, ya hablé antes de los mediados y finales del siglo XIX, donde el ambiente general de la industria y la administración en la Prusia germánica era todo militar y aristocrática. Además, ese ambiente político e industrial de la preunificación alemana de 1850 fue un perfecto teatro para la formación y las actividades de un grupo secreto de filósofos científicos industriales muy ricos para perseguir la unificación germana. Y al mismo tiempo fue la tormenta perfecta de circunstancias de donde surgió esta sombría sociedad secreta llamada NAIMSA del siglo XIX. Y como también han enseñado numerosos historiadores y eruditos, que las semillas de la arrogancia de la Alemania del primer cuarto del siglo XX, ya hablando a principios del siglo XX, ya habían sido plantadas en ese periodo, amigos, en el periodo de mediados y finales del siglo XIX, ahí en Prusia. Fue un tiempo muy agresivo hacia la unificación prusiana-alemana. El moderno complejo industrial militar actual, amigos, tuvo su nacimiento en esta cuna de aristocracia militar de los ideales prusianos. En la primera parte del siglo XX, los germanos ya tomaban la delantera en lo que respecta a ciencias y tecnología. Historiadores creen que de hecho Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial si los Estados Unidos no hubieran entrado en la guerra del lado de Inglaterra. Los alemanes tenían cercada ya la Gran Bretaña y habían creado un virtual bloqueo de esa nación, debido al tremendo tonelaje de embarques hundidos. Y también, como los historiadores ahora se dan cuenta también, de que la entrada a esa guerra de Estados Unidos, a Estados Unidos de América, a la entrada de la Primera Guerra Mundial, fue el resultado directo, amigos, de la influencia de quién más, de los banqueros Rothschild. Tenían mucha influencia ya en ese tiempo en Estados Unidos, y realmente se tomó como un quid pro quo entre Lord Rothschild y Lord Balfour por Inglaterra, emitiendo la declaración Balfour, declarando la intención británica de crear una nación para el pueblo judío en Palestina. Los Rothschild tenían una tremenda influencia a través de sus agentes y banqueros en los Estados Unidos. Un agente notable de Rothschild, amigos, era Mendel House, un consejero cercano al presidente Wilson. House eligió, para empezar, cada posición del gabinete de Wilson, o en la administración del presidente Wilson. Y también House había aconsejado al presidente Wilson que no vetara la ley de la Reserva Federal de Rothschild, creada inconstitucionalmente en 1913. El mismo House también aconsejó al mismo presidente Wilson en declarar la guerra en contra de Alemania. Después de la declaración Balfour, la gente judía también colectivamente echó su peso detrás de Inglaterra y declaró la guerra contra Alemania. Aunque a principios del siglo XX, amigos, Alemania hasta ese entonces había tratado al pueblo judío mejor que otros países europeos. Así que esta Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique, también dirigida por judíos en Rusia, contribuyó mucho a futuros sentimientos antijudíos por algunos alemanes en años posteriores,
coma, esto es mío, amigos. Yo no estoy aquí ni en contra de judíos ni de alemanes, de nada. Yo estoy a favor del ser humano, a favor de los que realmente sufren la guerra, tanto judíos como alemanes, porque muchos hablan de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, sobre el exterminio judío, pero nadie habla de lo que realmente pasó con el pueblo alemán. Yo estoy hablando de los militares nazis, del pueblo alemán, cuánto sufrió. ¿Cuántos? Nunca se habla de lo aterrador que fue para los alemanes, para el pueblo alemán, para la gente común, para los ciudadanos. Cómo realmente fueron casi también exterminados muchísimos. Niños violados, niñas violadas, tanto como mujeres golpeadas. Bueno, fue casi otro exterminio, pero nadie habla de eso. Así que yo no estoy ni con uno ni con otro. Yo estoy tratando de explicarles la historia que creo que es la verdadera. Porque recordemos, la historia la escriben, la historia que nos enseñan, por decir, en los colegios y todo eso, son la que la escriben los ganadores. Bueno, voy a continuar. Como les digo, que la revolución bolchevique dirigida por los judíos en Rusia, todo eso contribuyó mucho al futuro de los sentimientos antijudíos por algunos alemanes en los años posteriores, hablando del primer cuarto de siglo del siglo pasado, 20. Los banqueros que siempre son los que están detrás de escena, quieran o no, o muchos creen que no, pero en realidad ellos son los que siempre mueven todo, son los titireteros. Ellos mismos financiaron a los bolcheviques por medio del banco Kuhn Loeb de Nueva York. Ahora, amigos, recuerden que ese banco Kuhn Loeb, hablamos de él cuando hablé de la sociedad secreta llamada NIMSA. También el siguiente banco que les digo, el banco Max Warburg de Hamburgo, de Alemania, también estuvo detrás de esa sociedad secreta llamada NIMSA. Y ya vimos en el pasado video que estos mismos banqueros pertenecían o como les dije ya antes, eran aliados de esta sociedad secreta. Miren, el director de Kuhn Loeb, Jacob Schiff, era un agente de los Rothschild. Estos últimos ya habían sido designados para ser los guardianes del Tesoro Vaticano. ¿Se imaginan cuánto poder no tenían? Eso pasó desde antes de la Revolución Francesa. Así, secretamente, detrás de los líderes judíos, de los bolcheviques, estaba el Vaticano, otra cosa también, y sus agentes jesuitas como Joseph Stalin. El Vaticano tenía un rival en los cristianos ortodoxos, recuerden, eso ya es ancestral, o ya de hace mucho tiempo, de estos cristianos ortodoxos orientales, que se había intensificado después de la Cuarta Cruzada, donde ya hablamos también de eso, donde habían conquistado y saqueado la iglesia ortodoxa cristiana oriental y saqueado la biblioteca imperial de Constantinopla. Y que eso atribuyó después y más tarde también que los musulmanes invadieran a la misma Constantinopla. Así los cristianos ortodoxos quedaron, como quien dice, en el limbo y trasladaron su capital a Moscú, donde el zar ruso fue el guardián del cristianismo ortodoxo oriental hasta que pasó lo de la revolución bolchevique. Así, el respaldo del Vaticano a la revolución bolchevique fue solamente, amigos, parte de un plan a largo plazo contra los cristianos ortodoxos orientales, pero ya traían su mayor plan. Su mayor plan, ¿saben cuál era? Era una eventual dominación global, o lo que muchos ya conocemos como el nuevo orden mundial. Al acabar la Primera Guerra Mundial, Alemania, que había sido la punta en el florecimiento de la industria y tecnología a principios del siglo XX, después del Tratado de Versalles, se colocó en una situación económicamente muy desfavorable por tener que pagar sumas exorbitantes en reparaciones de guerra a los otros países dañados por la guerra, y no se le permitió rearmarse. Esto también, amigos, causó mucho, pero mucho más resentimiento entre el pueblo alemán. Y luego vino la depresión global, pero esta que fue causada por estos mismos manipuladores, por estos mismos banqueros centrales. Aunque, como vimos, eso no solo repercutió en Alemania, sino repercutió en Estados Unidos y realmente en el resto del mundo. Pero en Alemania fue mucho peor, amigos, ya que por sí estaba endeudado y con más del 50% de desempleo y con una inflación desenfrenada en el gobierno de Alemania.
En aquellos días, amigos, se hablaba de que con una carretilla llena de marcos alemanes solamente podías comprar algunos víveres. Después de la entrada de Hitler en la escena, todo eso cambió. El Tercer Reich estaba siendo financiado, oigan bien, por el J. Henry Schroederbank, que estaba como director nada menos que Alan Dulles, o en español muchos le dicen Allen Dulles, pero es Allen Dulles, era el director que después fue el director de la CIA, recuerden ese nombre. También fue financiado por el Union Bank de Nueva York, que los directores eran nada menos que William Averell Harriman y ¿quién creen? Preston Bush. Alan Dulles también representaba la compañía petroquímica, la IG, la Farben, a través de su bufete de abogados llamado Cromwell Sullivan, que tenían oficinas en Berlín. En poco tiempo el marco alemán se recuperó y hubo empleo de nuevo en Alemania. Así que Hitler pasó a ser un héroe. Pero desgraciadamente el pueblo de Alemania no se daba cuenta de hacia qué camino lo estaba llevando Hitler, que lo estaba llevando hasta la destrucción. Y no por el mismo Hitler, sino que por estos mismos banqueros que ayudaron financieramente a Hitler. Ayudaban a Hitler a recuperarse, pero al mismo tiempo ayudaban al enemigo. Realmente estos estaban financiando a las otras naciones enemigas y así estaban ya preparando una de las guerras más crueles. Por eso le digo que todo esto ya estaba de alguna manera escrito, se tenía que pasar esto. Estos banqueros ya tenían todo preparado para organizar una guerra de esta índole. Y realmente para mí esa fue una de las guerras más crueles jamás vistas en el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Hablo de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales, como ya sabemos todos nosotros, perdieron la vida muchísimas personas civiles, y sobre todo que eran inocentes de ambos bandos, vuelvo a recalcar, no solo judíos, sino también alemanes, y claro, franceses, y bueno, todos los países que estuvieron involucrados. Pero vamos a volver un poquito más atrás, ya que después de la Primera Guerra Mundial, amigos, y siendo gente muy ingeniosa, como ya sabemos, los alemanes se desarrollaron de nuevo como vimos. Hasta en otras áreas, una de esas áreas, amigos, estaba la metafísica. Varias sociedades secretas fueron creadas por grupos privados interesados en la metafísica, que tanto interés habían desarrollado antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando la física se ocupa de la materia y de la energía, la metafísica se ocupa de los planos sutiles de la existencia, como el espíritu, la materia astral y la materia etérea. Y para ese momento el éter era considerado el sustrato del universo por la mayoría de los físicos. Ya uno de los científicos, el Dr. Chapeller, estaba experimentando con materia etérica y había descubierto lo que llamaba magnetismo brillante, que era 1000 veces más fuerte que el magnetismo normal. Además, otro científico muy importante en ese tiempo, el señor Victor Schauberger, también estaba experimentando con fenómenos de vórtice, que solo se pueden explicar usando estas formas más sutiles de existencia. Estas sociedades secretas tomaron el tema muy en serio. También fue el uso de las medium para canalizar información desde el plano espiritual. Era una forma también que estaba siendo utilizada por todas estas sociedades secretas o sociedades metafísicas. En uno de los videos anteriores en este canal también les comenté sobre María Orsic, que había nacido en Viena, Austria, y que a su llegada a Múnich estuvo en contacto con la sociedad Thule, con la sociedad secreta llamada Thule, y pronto creó su propio círculo junto con Trauté y otras amigas y amigos, haciéndose llamar el grupo primero todas las sociedades alemanas por la metafísica, y después se hicieron llamar, como todos lo conocimos después, la sociedad Brio.
María y Trauté eran unas bellas damas de pelo muy largo, con un peinado poco común para aquella época. Esto se convirtió en una característica distintiva en ellas y todas las mujeres de la sociedad Brill. Creían que su larga cabellera actuaba como antena cósmica para recibir comunicación desde el más allá. María era rubia y Trauté de pelo negro. La sociedad Brill se mantuvo vigente hasta 1945, cuando se perdió la pista de todas ellas. El 10 de febrero de 1917, voy a volver un poquito más atrás en el tiempo, María Osric, les digo, el 10 de febrero del 17, de 1917, María Osric fue la primera vez que tuvo una experiencia con unos seres, entre comillas, de luz. Y se dice que en ese día cayó en trance, hacía algo así como en coma, y que duró varias horas así, y afirmó que seres de luz de otro mundo se estaban comunicando con ella. Pero María tuvo más incidencias recurrentes de esta comunicación en días posteriores. Pero le habían dicho estos seres de luz que no se lo dijera a nadie, o que no hablara nada sobre esto con nadie todavía, excepto con las medium Trauté, Gudrun, Sigrun y Heike. Estos seres de luz le dijeron que eran del sistema estelar de Aldebarán, de la constelación de Taurus. Para no entrar mucho en detalle, porque ya lo vimos antes en otro video, como les digo, solo les diré que a María le dieron dos tipos de información. La primera, le dieron revelaciones metafísicas, también la historia de civilizaciones antiguas en nuestro planeta, y le hablaron de los verdaderos orígenes de nuestra raza humana. Segundo, la información técnica sobre cómo construir una super máquina voladora. Esa fue la segunda información que le dieron. Toda la información había sido dada en una escritura desconocida, dada a través de la escritura automática. Así permaneció sin ser traducida, hasta que fue dada a un círculo llamado los Pan-Babilonistas, que era un grupo cercano a la sociedad Thule. El escrito en sí resultó ser sumerio antiguo. Sigrun, una de las medium de las Brill, ayudó también en la traducción. María primero no pudo entender la información táctica y le pidió a su padre, Tomislav, que le ayudara a entender lo que significaba, pero también él estaba un poco desconcertado. Pero sin embargo, él ya conocía al profesor Winfried Otto Schumann, un científico que enseñó en la Universidad Técnica de Múnich. Y aprendas ese apellido, amigos, porque ese apellido Schumann va a ser bien importante, inclusive en la era actual. Fue llamado después el padre de los platillos voladores, y ya les diré por qué. Después de que el padre de María transmitió la información al doctor Schumann, o sea, la información de María, este se interesó mucho en ello. El doctor Schumann ya estaba familiarizado con trabajos por ejemplo, del científico Victor Schauberger y de otros más. Victor Schauberger, como les digo, él trabajaba con la espiral, la tecnología vórtice y de impulsión de aire y agua, y que conducía a la levitación. Y también este doctor ya conocía el trabajo del doctor Schapeller, con eso de su magnetismo brillante y la extracción de energía del éter. Pero no fue hasta que años posteriores, amigos, maduró toda esta ciencia alternativa. Además, en ese tiempo había dificultades financieras. No fue hasta que miembros de la sociedad Brill y Thule contribuyeron al esfuerzo. Ya en 1922 llegaron partes de esa máquina que trataban de hacer, siendo pagadas completamente y en su totalidad por miembros de estas sociedades secretas de la Brill y de la Thule. Así se formó el primer equipo de ingenieros e inversores para construir la primer super máquina voladora de otro mundo o de otro planeta. Se estaba desarrollando un prototipo, que realmente, amigos, no iré a las especificaciones porque tardaría muchísimo. Pero lo que sí les puedo decir es que fue probada el 22 de marzo de 1922 y que falló rotundamente. Se elevó unos 50 pies en el aire e hizo algunos giros y se desintegró. El pobre piloto apenas logró escapar con vida.
Pero no se rindieron, conocemos cómo son los alemanes, ellos siguieron adelante, volvieron a las tablas de dibujo y María volvió a entrar en trance para obtener más orientación de estos seres de luz de Aldebarán. Varios días después, María Osric volvió con el doctor Schumann, dándole algunas notas e imágenes sobre cómo solucionar el problema. Pero cuando María informó a Schumann que el control mental tenía que ser usado para volar aquella máquina, Schumann se desilusionó muchísimo. Estuvo a punto de aventar la toalla. Pero más tarde, o de tirar la toalla, como dicen en unos lugares. Pero más tarde continuó con el proyecto, cuando María le presentó los planos completos, inclusive de cómo fabricar una banda mental que iba en la cabeza, una banda de comando, se le llamaba banda de comando mental, o aparato sí, banda para comandar la nave, vaya. Este dispositivo, amigos, era para usarse en la cabeza del piloto y así poder controlar la nave por medio, o como quien dice, directamente desde sus pensamientos, que es lo que se hace ahora por lo general, aunque ahora también usan las manos. A medida que progresaban los acontecimientos, el doctor Schumann no solo se convirtió en una figura paterna de María Osric hablando, sino que también se le consideró, y lo que les dije antes, el padre de los platillos voladores alemanes. Para el 17 de diciembre de 1923, el segundo prototipo modelo JFM2 iba a ser probado. Durante todo ese tiempo, María y Sigrun hicieron 8 visitas al hangar donde se localizaba la nave y siguieron dando cada vez hallazgos que habían estado canalizando de estos seres de luz de Aldebarán a los ingenieros que trabajaban en ello, antes de que estos comenzaran a hacer la prueba final. Esta prueba final fue a control remoto y fue todo un éxito. Este modelo voló bastante a mucha velocidad durante 55 minutos. Sin embargo, amigos, después de que el artefacto volador aterrizó, se veía muy gastado o muy viejo, en lugar de como había despegado 55 minutos antes, que era completita, o sea, era todo nuevo. Como quien dice, envejeció considerablemente el material. Y María explicó que eso se debía a que la nave volaba en una dimensión paralela. Y explicó esto un poquito. Nosotros hemos visto los rods, muchas veces no los alcanzamos a ver con nuestros ojos, pero ellos, aunque no lo crean, con esa velocidad que se mueven, están en otro tipo de dimensión. Es lo que a mí se me ha informado. Y no nomás ellos, hay otro tipo de animalitos que inclusive existen en otra dimensión y están aquí entre nosotros. Muchos no los alcanzamos a ver o no los vemos, porque se mueven a una velocidad tremenda. Continúo. Y ella dijo que como volaba en una dimensión paralela, la nave causaba alteraciones en los materiales de la nave, y señaló que podía tener el mismo efecto secundario en las personas que volaban dentro de la nave. Y ya se imaginan, amigos, esa explicación horrorizó a los ingenieros, y no se diga a los pilotos, a todos los ahí presentes. Pero sin embargo, el doctor Schumann no estaba muy consternado, porque él ya sabía que él tenía a María Osric, y que a la vez podría aprovechar en el mundo metafísico, o sea, María podría aprovechar esto en el mundo metafísico para ver cómo resolver ese problema. Se estaba refiriendo a los seres de luz de Aldebarán que ayudaban a María. Se siguió experimentando por 2 años, antes de que esa nave o ese platillo volador fue desmantelado y fue almacenado en Augsburgo. La financiación, amigos, de este proyecto todavía se puede encontrar en cuentas de varias empresas industriales, mencionadas bajo el código JFM. Ya en 1924, María Osric visitó, esto lo platiqué en otro video, pero lo voy a platicar porque es importante para que lo entiendan. En 1924, María Osric visitó el departamento de Rudolf Hess, la mano derecha de Hitler. Bueno, todavía no era, ¿verdad? Pero en un futuro fue. Y junto con Rudolf Hess, fue también Rudolf von Sebot-Tendorf, que era el fundador de la sociedad Thur.
Este señor Rodolf Sebot Tendorf quería ponerse en contacto con Dietrich Eckart, que había sido un miembro distinguido de la Sociedad Thule y que ya había fallecido un año antes. Pero Sebot Tendorf y otros miembros de la Sociedad Thule querían establecer contacto con Eckart. Entonces, ya reunidos todos alrededor de la mesa, listos para que María entrara en contacto o para empezar la sesión espiritista, comenzó todo. Rudolf Hess quedó asombrado porque no había estado en una sesión espiritista con María Osric. Entonces miró inquietantemente los ojos de María Osric, la vio retrocediendo, cayendo hacia atrás en su silla, poniendo los ojos en blanco y con la boca abierta. Entonces Rodolf Sebot Tendorf sonrió cuando se oyó una voz, y esa voz era Eckart, ya que esta persona que había fallecido hace un año, empezó a salir la voz de la boca de María. Y el espíritu de Eckart, que era el que estaba hablando, les anunció que él estaba obligado a dejar pasar la voz a otra persona, que tenía un mensaje muy importante para todos los que estaban ahí presentes. Entonces apareció una voz diferente, una voz extraña, y se identificó a sí misma como representante de los Sumi, unos habitantes de un mundo lejano que orbitaba la estrella de Aldebarán, en la constelación, decía, en la que ustedes llaman Tauro o el Toro. Varios de los presentes ese día parpadearon uno a otro, se quedaron sorprendidos, pero muy sorprendidos viéndose uno a otro, lo que no se creía lo que estaba pasando. Y este ser que se comunicó con ellos continuó diciendo que según estos seres Sumi eran una raza humanoide que habían colonizado brevemente la Tierra hacía 500 millones de años, y que las ruinas de la antigua Larsa, Shurpak y Nippur en Irak habían sido construidas por ellos, y que aquellos que habían sobrevivido el gran diluvio se habían convertido en los ancestros de la raza aria. Este señor Rodolf Sebot Tendorf, disculpen los pronunciamientos de estos apellidos alemanes, le digo, no, son muy difíciles, son muy largos, a lo mejor no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, hago el intento. Este señor no quedó muy escéptico, no creyó, y le pidió pruebas. Cuando estaba hablando esta voz extraña, le pidió pruebas, le dijo, dame pruebas, porque realmente él era muy escéptico. Entonces María siguió en trance y comenzó a garabatear otra vez, y garabateó varias líneas y unas muy extrañas marcas. Al final, otra vez, esas marcas resultaron ser caracteres sumerios, el lenguaje de los fundadores de la antigua de la cultura babilónica más antigua. También las otras medium del Abril ya habían recibido información precisa con respecto a planetas habitables alrededor del Sol de Aldebarán, y estaban dispuestas todos ellos a planear un viaje allá. Este proyecto fue discutido mucho después. De nuevo, el 22 de enero de 1944, estamos hablando casi 20 años después, en un encuentro entre el doctor Schumann Kunkel de la Sociedad Abril con Hitler y con Himmler. Así comenzó todo esto. Una importante reunión que se llevó a cabo de la Sociedad Abril, que tuvo lugar alrededor de la Navidad de 1943 en Kolberg, un balneario por el Mar del Norte. Ahí las medium María Osric y Sigrun también asistieron, y el tema principal o la empresa principal era ir a Aldebarán. Las medium habían recibido información precisa sobre planetas habitados orbitando alrededor del Sol de Aldebarán, y se planeó un viaje para ir allí. Llegó el 22 de enero de 1944. Ahí fue la reunión antes mencionada entre el doctor Schumann Kunkel con Hitler y con Himmler. La reunión era para discutir el proyecto Brill. Ellos querían viajar a través de una nave que ya habían construido también, una nave espacial llamada la Brill 7, querían ir al sistema de Aldebarán a través de un canal dimensional. Eso también lo hablaron informantes del programa espacial secreto,
Han hablado mucho de este viaje y sus consecuencias, ya que parece ser que fue otro fracaso. Según el escritor N. Rat Hofer, el primer vuelo de prueba de esta Brill 7 ocurrió a finales de 1944. En este Brill 7, este platillo volador mejorado y nombrado, se le nombró Odin. Y el vuelo de prueba otra vez casi termina en un desastre, porque después del vuelo, el Brill 7 parecía como si hubiera estado volando durante 100 años. Por fuera lucía muy vieja la nave, o sea, el platillo volador lucía muy viejo y muy maltratado. De verdad había sufrido daños muy fuertes en varios lugares. Esto parecía que sería un gran peligro para los viajes extradimensionales, pero se volvió al plano y se volvió a trabajar y se hizo otra nave, otro platillo mejorado. Fue desarrollado también de la información dada a María por estos seres de Aldebarán, no nomás a ella, sino ya también le estaban dando información a las otras medium de la sociedad Brill. Pero este platillo volador mejorado fue llamado el Brill 7 Geist, ya no Brill 7 Odin, sino ahora era el Brill 7 Geist, Geist, que fue construido en Arado, Brandenburg, y fue un éxito. La prueba realmente fue un éxito, voló muy bien. Eso fue en 1944. Y esa nave, Maria Osric, fue capaz de volarla y de una forma telepáticamente, sin la banda de control de la que se había construido anteriormente. María sola Osric la tripuló con su mente, sin ese device, sin ese aparato. Ella sola la pudo volar y fue todo un éxito. Pero ese platillo fue mandado a un hangar a Múnich, luego, después de la prueba, para hacerle algunas mejoras que le había recomendado Maria Osric. Pero también lo que quería ella que no se usaran en la guerra. También ya se tenía dos platillos más pequeños de 27 pies que se habían construido por otro lado. Y estos eran, como le digo, 27 pies de diámetro, construidos por el Dr. Schumann, que había reclutado a 4 ingenieros para construir estas naves. Es por eso que el Dr. Schumann se le llamó el padre de los platillos voladores. Maria Osric y la sociedad secreta ya estaban planeando secretamente escapar de Alemania y unirse con sus amigos de Aldebarán. Que ellos ya les habían informado, amigos, que Alemania perdería la guerra desde 1941-42. Pero volvamos un momento a 1934 tantito, amigos. Ya que en 1934 había sido desarrollada la unidad levitadora JFM-2 por Schumann y otros en la clase RFZ de platillos voladores. Y después los discos Brill y después los Hannibal, muy conocidos, de 1939 a 1945. Por eso el Dr. Schumann fue considerado el inventor del disco de levitación. Así se le llama, disco de levitación de Schumann. Aparte de ser nombrado el padre de los platillos volantes alemanes. Un paréntesis, amigo. Muchos se estarán preguntando, oye, este tipo realmente está tirando o no sé qué, entonces ¿cómo no ganaron la guerra? Vuelvo a explicar esto. Alemania tenía la tecnología, tenía el conocimiento, tenía todo, pero no tenía el complejo industrial militar como lo tenía Estados Unidos o Rusia. No lo tenía. No desarrollaron muchas naves, 1, 2, 3, 4. Bueno, se cree que un informante que habló con Linda Moulton Howe dijo que cuando ellos fueron en 1955 al área 51, había varios platillos volantes alemanes que se habían recuperado durante la guerra. O que les habían dado los mismos alemanes, porque ya para ese tiempo habían hecho un pacto las sociedades secretas alemanas de la Antártica y los Estados Unidos. Recuerden de aquella
exposición que hubo de platillos volantes sobre Washington, llevó a cabo a firmar un acuerdo entre ellos. Pero bueno, por eso esto se llama la Alianza Oscura. Eso ya lo haremos más adelante. Así que realmente Alemania no ganó la guerra primero porque las sociedades secretas era el programa espacial más alemán más perfecto, más mejor. Y todos ellos, María Ostrich no quería que esos artefactos se usaran para la guerra. Ella tenía su agenda, ya habían pensado o estuvieron mudando todo eso a la Antártida o a la Antártica. Estuvieron moviendo desde muy temprano, desde comenzó la guerra. Y después cuando ellos supieron, cuando a María se le dijo que los alemanes, que los nazis perderían la guerra, estuvieron moviendo todo ese tipo de tecnología, toda la teoría de eso se lo llevaron a la Antártica. Y vuelvo a decir, ellos tenían, la tecnología, tenían la teoría, tenían todo, pero no tenían material, amigos. No tenían, Alemania es muy chico, no lo vamos a comparar con Rusia o con Estados Unidos, que realmente el poder industrial era 1000 veces más grande que el de Alemania. Entonces eso es lo que necesitaban los alemanes, un complejo industrial militar. Es por lo cual que yo a le llamo la Alianza Oscura, porque ya veremos más adelante cómo se unieron y cómo eso es el programa espacial secreto de la actualidad. Pero continúo con esto. Es por lo cual que los alemanes, aunque muchos dicen que perdieron la guerra, ustedes van a ver que en realidad, en videos anteriores van a ver que no fue así. Se van a llevar creemos que perdió la guerra, pero realmente la guerra no la perdieron. Al contrario, yo creo que los aliados al final de cuentas fueron los que perdieron la guerra. Y no ellos, porque también se unieron a ellos, sino realmente nuestros pueblos, nosotros, fuimos los que perdimos mucho con eso. Les digo que también para 1943 se había iniciado la planificación de una nave espacial en forma de puro. Eso nomás se llegó al escritorio o al dibujo. Y esta iba a ser de 139 metros, que después se hizo. Y esa nave iba a ser llamada la nave Andrómeda, que se iba a construir en las obras o en los hangares del Zeppelin. Esta iba a transportar varias naves de forma de platillo, y se decía que dentro de él podrían caber un Hannibal 2, 2 Brill 1, 2 Brill 2, para futuros vuelos interestelares de larga duración. Pero de esto vamos a pasar ahí mismo en Alemania, no vamos a ir muy lejos, y vamos a hablar de la Ahnenerbe y de Agartha, de los agartanos. Muy importante esto también. Este grupo metafísico de la SS, el Instituto Ahnenerbe, que había sido fundado el 1 de julio de 1935 por Heinrich Himmler y Hermann Wirth y Richard Walter Darré, no sé si lo haya pronunciado bien los apellidos. Y bueno, el Ahnenerbe llevó a cabo, amigos, varios experimentos y estuvo lanzando expediciones en un intento de demostrar que las poblaciones nórdicas arias habían gobernado una vez el mundo. Así pasaron a patrocinar una tercera expedición al Tíbet. Ya habían ido 2 veces. La tercera fue de 1938 a 1939. Y esto fue a invitación oficial del gobierno del Tíbet. Esta invitación era porque el gobierno tibetano deseaba mantener las relaciones cordiales con los alemanes y sus aliados japoneses, como un equilibrio contra los británicos y los chinos. Así el gobierno tibetano dio la bienvenida a la expedición alemana durante la celebración del Año Nuevo en Lhasa en 1939. La expedición fue liderada por Schaffer, con un geólogo, un experto técnico, organizador de la expedición, un entomólogo, un cineasta, un experto en ciencias raciales, un estudiante antropólogo. Todos ellos eran miembros de la SS nazi. Durante su estancia en Lhasa, Schaffer se reunía a menudo con el regente y logró mantener muy buenas relaciones. Así le fue revelado por los altos monjes tibetanos
sobre una civilización subterránea llamada Agartha, cuya existencia estaba usualmente ocultada por los monjes. Schaffer se reunió con los líderes de esta civilización, hablando de la Agartha, de este reino subterráneo llamado Agartha, y que fue introducido por primera vez este grupo al mundo occidental en 1886 por el filósofo esotérico francés Alexandre Saint-Gervais en su libro Misión del Linde. Esta civilización subterránea estaba o vivía muy profundamente debajo del Himalaya. Este reino de Agartha se habían trasladado a la clandestinidad subterránea. Se cree que antes de un desastre mundial, o vaya, de lo que nosotros llamamos un cataclismo, vaya, según ellos. Y a veces era conocido también como Shambhala, y representaba un mundo muy avanzado, más allá que nuestra cultura moderna, tanto en tecnología como espiritualmente. Los agartanos eran de unos 6 pies de alto, eran hombres y mujeres como de 6 pies de alto, rubios con ojos azules. Voy a recalcar esto, amigos. Al principio, esta civilización agartana siempre se hacían pasar como que eran extraterrestres de las Pléyades. Esa era una estrategia y la usaban para que la gente de la superficie no buscaran las entradas a sus ciudades subterráneas. O que tuvieran que buscar por dónde entrar fácilmente. Y realmente ellos lograban muy fácilmente que se les creyera, porque demostraban sus naves o mostraban sus naves voladoras en forma de platillo. Y además ellos son los poseedores de una gran flota llamada la Silver Fleet, o la flota de plata, que consistía en una gran flota de naves espaciales muy sofisticadas, muy avanzadas. Pero después de un tiempo y de ganarse la confianza de los exploradores alemanes, los agartanos revelaron la verdad de quiénes eran en realidad a los alemanes, y les dijeron de dónde vivían, les dijeron dónde vivían, y que eran varias ciudades subterráneas, que tenían varias ciudades subterráneas en el planeta. Incluso les mencionaron ciudades bajo la Antártida, y en particular una ciudad abandonada bajo la capa de hielo. Era una cueva que se podía llegar por mar usando submarinos que para aquel tiempo los alemanes ya poseían. Así, el 17 de diciembre de 1938, la expedición Nueva Suabia salió de Hamburgo para la Antártida a bordo del MS Schauberland, encabezada por el capitán Alfred Richter. La expedición llegó a la Antártida el 19 de enero de 1939, al sur de la costa de la Princesa Marta. Al área que arribaron era geotérmicamente activa, contenía manantiales de agua caliente y algunas tierras libres de hielo. El área incluía la ciudad subterránea abandonada por una civilización muy antigua y oculta que le fue revelada por los agartanos. Poco después llegaron los submarinos alemanes y la ciudad fue reconstruida para servir como base alemana, que después llamaron Nueva Berlín. Un gran número de alemanes se dejaron allí a vivir a tiempo completo para trabajar en ella. La base era reabastecida por submarinos con alimentos de América del Sur, sobre todo de Argentina, y equipo industrial de Alemania. En 1942, en Ucrania, se vio toda una unidad militar de aspecto muy extraño en marcha, rumbo al tren de pasajeros que los esperaba. La unidad estaba formada por mujeres, todas rubias y de ojos azules, entre los 17 y 24 años. Altas, esbeltas, vestían unos uniformes azules y cada uno llevaba una gorra estilo italiano. También hasta 10.000 ucranianos con aceptable pureza racial. Así todos fueron transportados a la base en la Antártida. Como vemos, los alemanes ya tenían trabajo esclavo para reconstruir Nueva Berlín y al mismo tiempo mujeres arias racialmente puras para multiplicar la población. Algunos investigadores de los misterios antárticos del Tercer Reich, como Renato Vasco, como Vladimir Terziski, David Hatcher Childress,
Todos ellos afirman que desde 1942 miles de prisioneros de campos de concentración, ya sean científicos, prominentes, pilotos, políticos, con todo y su familia, habían desaparecido. Y inclusive hasta miembros de la Hitlerjugend o Hitlerjugend fueron llevados, todos ellos fueron llevados vía submarino al Polo Sur. Los alemanes también crearon otras bases subterráneas en la Tierra del Fuego y en otros lugares de América del Sur. Para ese tiempo los alemanes tenían dos fuentes de información para construir sus platillos volantes, los cuales eran los agartanos y los seres de Aldebarán, que ya venía canalizando María Ostrich desde hacía muchos años atrás. Otra cosa importante, que además también los alemanes, amigos, tenían espías en Estados Unidos, siguiendo el trabajo de Nikola Tesla. Uno de esos espías era George Sheriff, un asistente de confianza de Tesla, que además los alemanes estaban familiarizados con el trabajo de Thomas Townsend Brown, sin olvidar el gran aporte que habían obtenido por parte de Victor Schauberger. Además seguían estudiando y buscando información sobre todo eso, sobre culturas humanas ancestrales, como las antiguas vimanas que usaban mercurio rotatorio para generar vuelo. Esto fue de gran valor para la construcción de la tecnología llamada la campana o the clock. El investigador Vladimir Tereshky, disculpen los apellidos, ya saben que yo no puedo pronunciar muy bien esos apellidos, y otros informantes del programa espacial secreto, afirman que los alemanes habían volado al lado oscuro de la Luna ya en 1942, pero estamos hablando de las sociedades secretas o del programa espacial secreto de estas sociedades. Y realmente comenzaron a trabajar en una base allá en la Luna que estaba en ruina y además era subterránea, estaba abandonada ahí. Y que al final de la guerra tenían una pequeña base, muy pequeña por cierto, de investigación allá en la Luna. Recuerden que había como 3 programas espaciales secretos para ese tiempo, todos llevados a cargo por diferentes sociedades secretas, como la Brill, la TUL, el Sol Negro, la SS, la Ahnenerbe, como principales, vaya. Esta pequeña construcción en la Luna solo fue posible gracias a un tratado que habían hecho con la Federación Draco, muy cerca del final de la guerra, amigos. Todo esto pasó muy cerca del final de la guerra, ya se habían dado cuenta de que al final los seres de luz de Aldebarán, que resultaron ser la Federación o la Alianza Draco, fue cuando se dieron cuenta quiénes eran esos, entre comillas, seres de luz que tenían contacto con ellos desde hacía muchos años, con María Ostrich y el grupo de la Brio. La Luna está ocupada por diferentes razas extraterrestres y se utiliza como un punto diplomático entre varios grupos extraterrestres, y la Federación Draco es una de ellas, y que les concedió el permiso a las sociedades secretas alemanas de construir allí una base. En realidad, durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, a estas sociedades secretas alemanas, como les dije antes, ya se les había informado que los nazis perderían la guerra. Por eso formaron su propia civilización disidente o separatista, o como le llaman los americanos, la Breakaway Civilization. Gran parte de la estrategia era trasladar la mayor parte de la tecnología avanzada a otros lugares, como Argentina, Antártida y a varias partes de Sudamérica. Hans Kammler, que también aprendes ese apellido, va a ser muy importante en el futuro, que fue muy importante en el futuro. Este hombre va a ser un hombre pero muy influyente en el siglo XX, en la colonización y la industrialización del espacio, créamelo. Él estuvo al mando y se cree que estuvo al mando mucho tiempo de todo. Ya hablando de eso, cuando estaban en Estados Unidos, Él también fue uno de los que estuvieron en el cargo de ese proyecto de traslado y ocultamiento de tecnología a la Antártida. Había también un proyecto paralelo a este que consistía en trasladar tanto oro y otros recursos financieros
a países neutrales como Suiza, España y Argentina. Esto fue encabezado por Bormann, por Hjalmar Schacht, estos apellidos, y luego fue sobrellevado en gran parte después, al último, por otro hombre muy importante, ya en el futuro, en un futuro cercano, que fue Otto Korzeny. Otto Korzeny, hablando ya después de la guerra, él fue protagonista sobre todo de la International Nazi, que ya les explicaré qué es la International Nazi. Ambos proyectos fueron utilizados más adelante para financiar y crear la enigmática, esta que les digo, secreta llamada la International Nazi, que sucedería al Tercer Reich, y que el investigador y escritor tejano Jean Mars menciona en su libro El resurgimiento del Cuarto Reich. Pero volviendo a la Segunda Guerra Mundial, entre 1944 y 1945, se confirmó que submarinos de aproximadamente 400 pies, construidos secretamente, fueron divisados llenos de carga en puertos bálticos y noruegos. Se cree que en España, en la cercanía de los puertos de Aymonte y Huelva, también zarparon algunos submarinos con planos de alto secreto alemanes, documentos y prototipos de nuevas invenciones. Pero algunos alemanes, como von Rundstedt, cuya área eran los platillos volantes, estaba evacuando personal clave a la Antártida, y estos se negaron a dar prioridad en los viajes a los nazis responsables del exterminio judío. Esto enfadó un poco a Kemmler, pero la verdad es que se cree que la mayor parte del personal general alemán que estuvo de alguna manera involucrado con los campos de concentración y exterminio judío, se les tenía algo de desprecio por otros alemanes. Y recalco, amigos, que había varios programas de tecnología en ese tiempo. La gran mayoría que fueron a la Antártica eran las de las sociedades secretas alemanas, la Brill, la Thule y la Sol Negro. Como hablé antes, los cuales también, como dije mucho antes, que tenían planeada una civilización disidente aparte. Ellos ya lo tenían todo planeado. El mayor Otto Korzeny, el duro diputado de Hitler, había ido a hablar personalmente con von Rundstedt en diciembre y le exigió asientos para sus secuaces en los platillos volantes. Pero una vez más este hombre se volvió a negar, y también se negó el que era piloto principal de estos artefactos. Así que todos estos nazis que habían participado en el exterminio judío, se les negó completamente el acceso a estos artefactos. Fue por lo cual que tuvieron que encontrar su propio camino para escapar fuera de Europa y de la venganza de los aliados en los juicios de guerra que sucedieron en Nuremberg. Ya se habían programado para ocultar los tesoros, ellos ya se habían programado para ocultar los tesoros en arte, desarrollos científicos. Alguna que otra tecnología fue destruida para que no cayera en manos de los aliados. Así también, ante protestas de Hitler de que no quería abandonar Alemania, se le pidió muy fuertemente que empacara y que sería removido con mucha seguridad y junto a toda su familia. Y ahí se dejó un doble de Hitler. Este doble se mantuvo para asumir el papel de Führer y que continuaría bajo cautela y vigilancia de Bormann y de Goebbels. Hitler y su familia llegaron a Aymonte, España, el 7 de noviembre. Hitler y su familia fueron llevados a bordo de un supersubmarino junto a otros 500 alemanes. En los siguientes 18 días, Hitler y su familia estuvieron en una cabina de 8x10, solo con 2 sillas cubiertas de piel, 4 literas y un radio para el Führer y algunos accesorios para la familia. Había 2 médicos en la asistencia a bordo, y así partieron hacia Argentina. Pero también estuvieron otros muchos alemanes que fueron reportados arribando casi a toda Sudamérica. Los alemanes inundaron Belém y otros puertos fluviales de los valles del Amazonas, en Leticia, en Colombia, en Georgetown, Guayana Inglesa.
Los alemanes fueron vistos casi por todos lados, fueron vistos en tránsito por toda Sudamérica realmente. A este punto el general de la OSS de Estados Unidos, el general Donovan, fue a Brasil para dirigir las operaciones de captura. Agentes estadounidenses se hicieron pasar como compradores de metal y de madera a lo largo del río Amazonas y también en el río Orinoco. Los alemanes aparecían desde los caminos, por todos lados de todos los caminos, a 3000 kilómetros de la Amazonía, más allá de Ovidas e incluso de Manaos. Algunos alemanes llegaban cerca de Iquitos y ahí les perdían el rastro. Uno de los agentes de Iquitos, estos agentes americanos, estos estadounidenses de Iquito, decía, los alemanes llegan aquí con trajes locales por miles, pero nunca los volvemos a ver, es como si fueran tragados por la tierra. Los alemanes que llegaban a Manaus y Río de Janeiro fueron vistos partiendo en avión privado para Buenos Aires y Montevideo, y de ahí también en aviones privados y fletados para el interior de Argentina. Muchos de estos alemanes llegaron a un lugar cerca de las montañas de los Andes, en San Carlos Bariloche, incluyendo Hitler y su familia. En un video anterior ya hablé sobre esto aquí en el canal, cuando el FBI desclasificó estos archivos hablando sobre que Hitler había escapado a Argentina, había vivido inclusive allá. Como les digo, el FBI desclasificó archivos con información sobre la llegada exacta de Hitler y su familia y muchos alemanes más en un submarino a las costas argentinas. La guerra terminaría, pero no antes en provocar una carnicería, también amigos, con la gente civil en Alemania. Esto fue cruel, fue muy cruel. Hay un video muy importante, no me acuerdo quién lo subió, pero habla sobre este documental. Está buenísimo, créamelo. Lo tradujeron en español, no recuerdo en qué canal, pero créamelo que hicieron un trabajo excelente. Y desde este canal se les felicita porque hicieron una traducción perfecta y un gran trabajo. Disculpen que no recuerde, a lo mejor aquí les pongo qué canal es, pero hicieron un excelente trabajo sobre ese documental. Y les digo que en varias ciudades, sobre todo en Berlín, amigos, el odio hacia los nazis se volcó hacia los más inocentes, sobre la ciudadanía civil que no tenía nada que ver con todo eso. Así niños, niñas, mujeres fueron muertos y violados y asesinados de la más brutal manera por los aliados. Al parecer se cree que algunos franceses y británicos fueron un poco más respetuosos. Aclaro, amigos, yo solo trato de hablar de una historia oculta. Yo no estoy de acuerdo ni con unos ni con otros, sobre todo esos que causan la guerra. Y no estoy de ningún bando de los ejércitos. Por lo general a mí no me gustan los ejércitos. Y yo solo sé que, ahí hablo de esto porque me duele que nomás se hable de un solo lado y no se hable del otro lado. Los alemanes también eran seres humanos inocentes, ellos no tenían nada que ver con los nazis. Ellos eran un pueblo que habían sufrido mucho. Claro, los judíos también sufrieron mucho, pero recuerden que arriba de todo esto había judíos de por medio que eran realmente, no judíos nacidos en Palestina, sino judíos por religión, como los que son Rothschild y toda esta gente casaria. Y por lo cual le digo que a mí lo que más me duele es que se perdieron muchísimas vidas inocentes. Y qué bueno que salió este documental que les digo aquí en YouTube, porque vale la pena. Ojalá encuentre lo encuentre y les pongo aquí el link. Está impresionante, créanmelo. Ya había oído hablar de ese, lo había visto hace mucho tiempo en inglés, pero no lo había visto en español. Y una vez más hicieron un gran trabajo esta gente. Dice que la gente civil, tanto judíos como alemanes y de los otros países europeos, fueron los que sufrieron más. Todos los que estuvieron involucrados en este conflicto fueron los que pagaron el precio más alto con sus vidas. Todo esto sucedió en la guerra más absurda y más tonta y de más carnicería, que fue en la Segunda Guerra Mundial, la cual hemos aprendido que los principales culpables, y esto es bien importante que lo sepan de una vez, fueron los que financiaron ambas partes, así logrando que las ganancias los llevaría al poder global. Recuerden,
Eso ya había sido planeado mucho antes de acabar el siglo XIX, que era llegar a su maquiavélica idea de un nuevo orden mundial. Otra cosa, y recuerden que la historia la escriben los vencedores, es por lo cual que nunca aprendemos, nunca nos enseñan la verdadera historia. Y aquí vemos que los nazis cometieron atrocidades al pueblo judío, sí, claro, pero los aliados no se quedaron atrás, hicieron lo mismo con el pueblo civil alemán, que también son seres humanos. Y así terminaría una de las guerras más crueles del siglo XX. Después de la misma guerra, de esta guerra, Kammler, ahí entra Kammler, se animó a ir en la operación Paperclip a Estados Unidos, al igual que muchos otros científicos. Me imagino que muchos de ustedes, amigos, ya han oído hablar de la operación Paperclip y del traslado de miles de científicos y criminales nazis a tierras estadounidenses. Bueno, Kammler ofrecería alguna tecnología menor a los militares de Estados Unidos, mientras ya se había retenido y trasladado mucha tecnología mucho más significativa para Sudamérica y la Antártida. Así fueron limpiados muchos expedientes de criminales de guerra, se les dieron identidad nueva, así como a Kammler, como Kurt Debus, como Warner von Braun y otros que terminaron al final, amigos, no lo van a creer, toda esa gente terminó con un gran poder en la NASA y ahora, y de muchos años después, en el complejo industrial militar estadounidense. También, después de terminada la guerra, la inteligencia militar británica siguió buscando barcos y submarinos alemanes que no pudieron ser contabilizados. Un número de estos submarinos fueron vistos alrededor de la Tierra del Fuego y otras partes de Argentina por barcos pesqueros. Otros fueron vistos fuera de la costa de la Antártida. Y algunos se preguntaban, ¿por qué los alemanes corrían el riesgo de perder los submarinos y tripulantes en un tramo tan helado y tan estéril como la Antártida? O se lo preguntaban realmente. La Alemania nazi se había rendido a principios de mayo del 45, ¿verdad? Bueno, el submarino alemán, el U-530 o 530, se rindió hasta julio de 1945 en Mar del Plata, en Argentina. Y el submarino U-977 se rindió mucho después, el 17 de agosto de 1945, en la misma área. La pregunta era, ¿qué hicieron estos submarinos alemanes durante meses después de la rendición de la guerra? O sea, no tenía sentido. ¿Por qué estos capitanes de estos submarinos eran expertos en la costa de la Antártida? Resultó que Inglaterra tenía inteligencia sobre eso. La base secreta alemana, ellos tenían una gran inteligencia sobre la base secreta alemana de Nueva Berlín. Y sospechaban que muchos de los submarinos alemanes que no se encontraron podrían estar ahí ocultos. Y aquí comienza una breve operación que casi nadie habla de ella, pero yo se lo voy a platicar. Y es que a finales de 1945, el año en que se acabó la guerra, antes de que comenzara la operación High Jump, todo el mundo habla de la operación High Jump, pero nadie habla de esta operación, que también fue muy importante. Fuerzas élites británicas fueron entrenadas especialmente en la isla de Georgia, al sur de la Antártida, y fueron enviadas a la base británica en la Antártida de Mauthausen, ahí en la Antártida. La misión primordial era investigar actividades anómalas alrededor de Mugli-Hoffman en la Antártida. Esta expedición descubrió un túnel en un valle seco y fueron a explorar ese túnel. Recorrieron un camino muy largo y al final del túnel descubrieron que era una grandísima cueva y estaba parcialmente llena de agua de mar. Después el equipo explorador británico descubrió los submarinos y unos extraños hangares para unas extrañas naves construidas, hablando de los platillos voladores, me imagino. Estaban dentro de una caverna rocosa. El lugar estaba repleto de soldados científicos y técnicos alemanes. En el reporte, esta expedición dijeron que la base era muy grande, a que al parecer se podía sospechar de que los alemanes ya habían estado trabajando en ello desde hacía mucho tiempo.
De hecho, dijeron que parecía más bien una ciudad gigante. Oiga bien eso. Esta expedición dijo que realmente parecía una ciudad gigante y no una base militar. Así, este grupo trató de sabotear poniendo explosivos, causando algunos derrumbes, pero fueron sorprendidos y perseguidos por los alemanes. Inclusive acabaron con varios. Así les digo que de 30 del equipo élite británico que fueron a esta expedición, solo regresaron 10. Y fue como se supo de este reporte. Luego fueron evacuados, o inmediatamente fueron evacuados a la base, y después se les llevó a las Malvinas. Ahora, pasemos a la muy comentada High Jump. Como vieron, no nomás fue la operación High Jump, ya los mismos ingleses habían tratado de sabotear esa ciudad subterránea de los alemanes en la Antártida, la Nueva Berlín. La operación High Jump, que se llevó a cabo a finales de 1946 y principios de 1947, fue una expedición militar sobre esta base alemana en la Antártida. Fue una gran expedición con un portaaviones, un submarino, 20 aviones de combate, 4.000 tropas de élite de la Marina, todas disfrazadas como una exploración científica, bajo el nombre de código Operación High Jump. Oficialmente titulada de esa manera, o titulada también Programa de Desarrollo de la Antártida de la Armada de los Estados Unidos. Pero antes de pasar a la operación High Jump y el comienzo actual del programa espacial secreto, amigos, déjenme recalcar algo importante. Cuando Alemania ya estaba casi vencida y la carrera era a ver quién tomaba primero Berlín, la capital, si eran los rusos o los americanos o los estadounidenses. Decían soldados estadounidenses del tercer ejército del general Patton que querían ganarle a los rusos en tomar Berlín. O sea, ellos querían tomar Berlín para pasar a la historia, pero que el general Patton, o Patton, pero más bien se pronuncia Patton en inglés, sabía bien que Berlín era el gran botín. Él ya lo sabía, y que sería sería algo muy grande para él, para que su nombre quedara plasmado en la historia. Pero ahí surgió algo muy extraño. Antes de entrar a Berlín, antes que inclusive los rusos, a último momento, cuando ya habían cruzado el río, el Rin, se le dio una orden que fue desviarse a Silesia y capturar algunas fábricas alemanas con tecnología avanzada. Iban en busca de la tecnología llamada la campana o die Glock. Además, en Silesia, los alemanes hicieron, o Silicia, como se le llame, hicieron una de las principales investigaciones tecnológicas. Silesia era lo que ahora es Polonia, y en esa zona fue donde los originales investigadores prusianos, ahí era Prusia, estaban situados en el siglo XIX. Aquellos de los que hablé anteriormente, los de la sociedad secreta NAIMSA, y de la cual hablamos en el video anterior, y que también enviaron gente a América para hacer la investigación sobre los artefactos voladores vistos en la última década del siglo XIX en el oeste y centro de Estados Unidos. Además, esa zona Hitler la protegió hasta el último momento de la guerra. A través del FBI, en realidad hay 7 u 8 documentos muy interesantes, amigos. Esencialmente entrevistas que el FBI tiene y había hecho, y que le había hecho a pilotos alemanes y a otro personal alemán después de la guerra. Y todos ellos afirmaban haber visto una nave en forma de platillo de 30 a 60 pies. Y estas entrevistas se tomaron muy en serio. Ahora, el FBI los ha desclasificado en la bóveda. Ustedes conocen la página web del FBI, ¿verdad? Bueno, ya hay mucho material desclasificado respecto a esto, amigos. Ahí si gustan ir, y ahí pueden encontrar mucho más información sobre esto. Muchos me dirán, vuelvo a recalcar esto, muchos me dirán por qué Alemania no ganó la guerra con esa tecnología. Y vaya, y es muy fácil, amigos. Como les digo, Alemania, vuelvo a recalcar, tenía la tecnología, pero no tenía los recursos. Y ese era el gran problema. Carecían de petróleo, necesitaban más electricidad
plantas generadoras, tenían la facilidad para fabricar estos, o sea, para tener la facilidad de fabricar estos objetos, sobre todo los materiales, no tenían los materiales. Aunque tuvieron algunos prototipos que fueron transportados a la base de la Antártida y unos fueron recuperados inclusive por el gobierno americano o el gobierno estadounidense. Se enojan cuando digo americano, unas personas se enojan conmigo, pero es la costumbre, todo el mundo así lo nombra. Que como les digo, para 1955, ya que habló de estos platillos volantes, fueron recuperados y fueron llevados al área 51 algunos Brill y Hannibal. Ya para 1955, lo que les platiqué antes, todos esos estaban en el área 51, junto con otros ovnis estrellados de seres extraterrestres, no confundir. Según el ex agente de la CIA, Kuiper o Stein, como yo lo conozco de las dos maneras, un informante que se le comunicó o que se lo comunicó a la periodista e investigadora Linda Moulton Howe en 1998, pero también después de un par de entrevistas entre ellos, amigos, fueron amenazados por agentes de seguridad y sus teléfonos fueron pinchados. La historia ustedes la pueden encontrar en la página web de Linda Moulton Howe, toda la historia completa. Yo leí algunas de las entrevistas. Según este hombre, durante su tiempo de trabajo en la CIA, él tuvo acceso a mucha documentación sobre los artefactos voladores alemanes. Y él sabía que Hitler estuvo vivo después de la guerra y que no había muerto en el búnker. Y amigos, estoy hablando que esto lo dijo él en 1998, antes de que el FBI, pues obvio, el FBI apenas clasificó el año pasado esto de Hitler, que había vivido en Argentina. 18 años antes de que el FBI desclasificara todo esto, este hombre ya estaba hablando de que Hitler no había muerto y que había vivido en Argentina. Y él se lo había afirmado a esta periodista investigadora. Además, él hablaba de la base de la Antártica, de los ovnis que vencieron al almirante Byrd. Explica cómo Estados Unidos o los militares estadounidenses reconocían los platillos volantes alemanes y los platillos volantes de los extraterrestres, ya que eran muy diferentes. Y este hombre decía que los platillos volantes extraterrestres eran mucho más veloces que los alemanes, aunque ambos eran muy veloces, los extraterrestres eran mucho más. Y que según que eso se debía al material que habían sido construidos los ovnis alemanes, o sea, eran más pesados. También habló de su visita al área 51 con su jefe y otros agentes de la CIA, por orden del presidente Eisenhower. Amenazando a los miembros del MJ-12, Eisenhower amenazó a los miembros del MJ-12, amigos, que si no reportaban lo que estaban haciendo ahí, el mismo presidente mandaría por ellos o destruiría el área 51. Así que no tuvieron otra cosa que hacer que dejar entrar a Kuiper y a su jefe y a toda esta gente de la CIA. Este mismo Kuiper comenta una interrogación muy importante que hicieron ellos a un extraterrestre que se encontraba en el área 51. Algo de lo que se acordaba mucho, él todo el tiempo se acordaba de eso, ya que siempre pensó que estos seres eran malignos. Si quieres más información sobre estas entrevistas de Kuiper y Linda Moulton Howe, puedes ir a la página web earthfile.com, la página web de Linda Moulton Howe, como les digo. Ahora sí pasemos a la operación High Jump, amigos. No entraré mucho en detalle, ya que como ven muchos han hablado de ello, pero es importante para poder entender lo que se venía en un futuro cercano y cómo afectaría a un futuro, a lo que llamamos la alianza oscura entre alemanes y estadounidenses. Es sabido que el almirante Byrd fue expulsado de la Antártica por unos objetos voladores en tipo de platillo. La operación High Jump dio comienzo oficialmente el 26 de agosto de 1946 y terminó a finales de febrero de 1947. En enero 17 de 1947, después que la fuerza central del almirante Byrd llegara a la bahía de Nueva Gales, extrañas luces fueron vistas a distancia muy temprano en la oscuridad de la mañana por el hombre de la radio a bordo del USS Brownstone.
Pero lo extraño es que no aparecían en el radar, se veían físicamente, pero no aparecían en el radar. Este informe fue ingresado en el registro del barco. Aproximadamente 3 horas después, las luces reaparecieron y rápidamente se acercaron al destructor. El comandante Gimber ordenó que los cañones antiaéreos abrieran fuego contra las naves que se acercaban. Estas naves volaban y se movían rápidamente. Volaron a 200 pies sobre el USS Brownstone, pero este fuego no parecía tener ningún efecto sobre estos artefactos extraños. Este encuentro fue el comienzo de otros tantos que duraron durante las próximas semanas y que causó muchísimas pérdidas militares estadounidenses. Esto llevó a la evacuación de la bahía de Gales ya en febrero. Como ataque de despedida, amigos, los alemanes atacaron de nuevo a la flota, que se retiró, el 26 de febrero de la flota estadounidense. Se retiró el 26 de febrero de 1947. Hay testigos de este ataque, un piloto llamado John Sayerson, y lo dice de esta manera. Lo dice así, dice: estas cosas salían disparadas del agua, a una tremenda velocidad, como que las persiguiera el mismo diablo, a una velocidad tan alta que las antenas de radio se movían para atrás y para adelante de la turbulencia que dejaban estas naves. Un avión nuestro despegó y solo tomó unos momentos cuando fue golpeado por algo, como un tipo de rayo desconocido, salido de uno de estos objetos voladores no identificados. Así de inmediato nuestro avión se estrelló contra el mar, cerca de nuestro buque. Apenas podía creer lo que veía, créanmelo, era increíble. Esa cosa voló cerca de nuestros barcos, sabiéndose que nuestras armas eran inofensivas ante ellos. Más adelante el barco Maddox estalló en llamas y comenzó a hundirse, pero a pesar del peligro de los botes, a pesar del peligro, los botes salieron a rescatar y dar auxilio antes de que se hundiera por completo el barco. Se hundió 20 minutos después, pero rescataron muchísimas vidas. Después de haber sido personalmente testigo de todo esto que nos hizo este objeto que salió del agua, solo puedo decir que fue aterrador. Así, el almirante Byrd ordenó el retiro precipitado. Ya el almirante Byrd daría una entrevista a un reportero chileno del periódico Brisant, cuando todavía estábamos a bordo en el buque de mando, seguía diciendo este hombre. Y dijo el almirante: es necesario que los Estados Unidos tomasen acciones defensivas contra combatientes aéreos enemigos que provienen de las regiones polares. Los combatientes pueden volar de polo a polo con una velocidad increíble. Además, el almirante, en una entrevista con Lee Van Atta del Servicio de Noticias Internacionales, y esto fue a bordo del barco de comando, también le comentó que las lecciones aprendidas sobre esta operación. La entrevista apareció en la edición del miércoles 5 de marzo de 1947 en el periódico chileno El Mercurio, y esto más o menos fue lo que decía. El almirante Richard Byrd advirtió hoy que Estados Unidos debe adoptar medidas de protección contra la posibilidad de una invasión del país y de una nueva guerra. Los Estados Unidos podrían ser atacados por artefactos que pueden volar de polo a polo a una velocidad increíble, y así, etcétera, etcétera. Muchos han oído hablar de esta nota. Gran parte de la operación High Jump, amigos, sigue todavía clasificada. No se ha sacado hasta la fecha. Ya se debería haber sacado, pero no lo han sacado. Al término de la Segunda Guerra Mundial, algunos ingenieros y científicos que estuvieron involucrados en la tecnología de los platillos volantes fueron trasladados a la Antártica, pero muchos más fueron asesinados por la SS para evitar que cayeran en manos de los aliados. Sin embargo, los aliados obtuvieron algunos datos técnicos y algunos otros objetos importantes del programa platillo volante de los alemanes, y lo han mantenido también en secreto hasta la fecha. Además, muchos alemanes que trabajaron en estos proyectos, incluyendo el padre de los platillos voladores alemanes, el doctor Schumann,
fueron llevados a Estados Unidos por medio de la muy mencionada ya Operación Paperclip. En total, fueron alrededor de 5,000 nazis traídos aquí a Estados Unidos. Fueron contratados por los militares y contratistas de defensa en sus propios proyectos negros. Y aquí comienza el principio, amigos, de la temible y la muy terrible, créamelo, alianza oscura entre sociedades secretas alemanas y los Estados Unidos de América. Y la que en este mismo 2017 sigue en el poder detrás de las sombras. Este es el final de esta parte, amigos, donde les comento lo que muchos creen que es la historia verdadera contemporánea. En el siguiente video descubriremos muchos más misterios de cómo se llegó a concretar esta terrible alianza oscura. También hablaremos de la internacional nazi y hablaremos de muchas cosas muy profundas, de los cuales no se nos ha dicho, sobre todo cuándo se llegó a Marte, cómo fueron los rusos y estadounidenses a la base que tenían los alemanes en la Luna, que no fue la de 1969, obvio, fue mucho antes, en 1961. Cómo llegaron a Marte, cómo fueron a Marte en 1964, qué tenía que ver la alternativa 3, ¿se acuerdan aquella? Que para todo el mundo parecía ciencia ficción. Bueno, al parecer tiene algo de verdad todo eso. Bueno, amigos, hay mucho por seguir por delante. Recuerden, esto es como, vuelvo a decir, una plática sobre una historia no contada. Tú sabes si la crees o no la crees, pero vienen mucho más. Te vas a dar cuenta que desde hace muchísimos años nos tienen engañados y que hay unos titiriteros que mueven todo sobre nosotros y que es tiempo de despertar. Es por lo cual que muchos compañeros, y yo también pongo mi granito de arena en hablarles de todo eso, para que todos, muchos gente hispana vaya abriendo su conciencia. No necesitas ir a una conferencia aquí y allá, no. Habemos gente honesta que estamos trabajando aquí en la red de YouTube, varios compañeros en España, en Latinoamérica, y un servidor, y muchos más van a salir, que vamos a ayudar a abrir nuestras mentes, a ver realmente, a descubrir este gran engaño que nos han hecho creer. Bueno, amigos, hasta la próxima. Se despide usted su amigo Antonio Cisneros. Y créanme que estoy en México, este video lo estoy haciendo en México. Si ven las imágenes, no tienen nada que ver con el tema que estoy hablando. Es porque no estoy en mi casa, lo estoy haciendo desde una laptop prestada. Y bueno, he viajado mucho aquí, tengo muchas cosas que hacer, es por lo cual que no he subido videos y pido una gran disculpa. Pero también muchas veces hay que trabajar en el campo. Yo prometí visitar a muchas personas y lo estoy haciendo porque creo que es un trabajo también de uno como investigador, y porque quiero aprender más, y porque quiero estar donde pasan las cosas siempre. Y creo que me ha ido bien, y creo que también he sacado las sonrisas de algunas cuantas familias que he visitado y que querían aprender algo. Y también una cosa, ahorita estoy en el centro de la República Mexicana. Aquellas personas que están viendo mi canal, si gustan alguna vez invitarme a su casa a dar una plática, es gratis, obvio, y quieren invitar a vecinos, amigos, a quien sea, háganlo. Yo me presento, o sea, nos ponemos de acuerdo, me presento, pasamos videos, hablamos, contestamos preguntas, inquietudes, y lo hacemos todo de la manera gratuita, vaya. Vamos hasta su casa. Ahorita estoy en el centro de México. Si tú vives cerca de aquí, estamos hablando de 4 o 5 horas, como San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, a donde quiera, puedes invitarme, yo iré, e inclusive invitaré a mi compañero Eduardo, porque es el que me anda acompañando de un lugar para otro, lo que ando haciendo en mis investigaciones. Iremos con muchísimo gusto, nos prepararemos, siempre y cuando verdad exista un tiempo, vaya, que haya un tiempo para prepararnos. Pero vamos a estar aquí todavía en México hasta si no sea la primera semana de marzo o la segunda. ¿Quieres invitarnos a tu casa y dar una plática ahí con vecinos, con quien tú quieras? Contestaremos preguntas, pasaremos videos inéditos que no los he presentado inclusive en mi canal.
Y iremos ahí, haremos todo lo posible por ir y seguir expandiendo este despertar que viene y que va a ser de mucho beneficio para la comunidad hispana y para todos nosotros. Obvio que esto se está haciendo mundialmente en diferentes idiomas, pero habemos varios en español que queremos poner nuestro granito de arena. Así que yo estoy en la República Mexicana ahorita. Aquella gente que viva en el sur de Estados Unidos y en México pueden comunicarse conmigo y podemos ir a dar unas pláticas. Como les digo, no se cobra un centavo, ni mucho menos las personas que nos inviten van a cobrar. Esto se trata de una reunión, una plática, un despertar, una revolución, donde tenemos que darnos cuenta de cuál es la realidad que estamos viviendo. Bueno, me alargué mucho. Muchas gracias, amigos, por aguantarme y nos vemos hasta el siguiente video que voy a tratar de hacer lo más que puedo para subir. Tengo como 5 y varias entrevistas también ya subtituladas. Lo que batallo más es por la señal, amigos. Realmente como me muevo en diferentes partes, ando en un rancho, ando en un pueblo, ando en la sierra, ando así, y no hay señal. Desgraciadamente batallo mucho. Como les digo, lo estoy haciendo de la casa de un amigo. Un abrazo para mi amigo, no puedo decir su nombre, pero es un amigo que aprecio mucho y me dio la oportunidad de subir este video aquí en el centro de la República Mexicana. Bueno, hasta muy pronto. Abrazos y besos para todos aquellos que han preguntado sobre mi salud. Yo estoy bien, lo que pasa que muchas veces también hay que recorrer la legua para encontrar más respuestas a todo esto. Hasta muy pronto. O sea, ¿desde cuándo empezaron a escarbar ahí en la zona arqueológica? Ya tiene años, ¿verdad? Pues no habían abierto, tenían mucho que no habían abierto. Está muy hermético eso ahí, ¿verdad? Está bien bonito, quedó muy bien. Y te falta más, se me hace que van a escarbar más. Sí, faltan más. Sí, eso está como un bonito. Está bien, ¿verdad? Es que soy muy medio pequeñito. Sí, yo creo que estábamos aquí. Déjala esa plumeta. Ya se prendió. Adelantito de la... ¿Qué lo tienes? Sí, ya, ¿de cuándo? Prendió bastante, Lalo, mira, ahora está apagando. Sí. Ya, como chingan con el láser. Mira, Lalo, prendí, apaga, ¿verdad? Ya no lo veo yo. Sí, yo lo estoy viendo aquí. ¿Le pone el láser otra vez? No, ya no lo veo. Se me apagó. Ya se apagó. Se apagó por completo. Prendió porque tú le pusiste el láser. ¿Pues se apagó? No, tú le pusiste el láser y prendió. Porque ya se había apagado, prendió otra vez. Así poder aguantar toda la noche. Como quiera voy a estar sentado, acostado, y ahí voy a estar grabando por medio de un monitor de pantalla y con un monocular Still Ranger Yukon, y con otras cámaras también de visión nocturna y de profesionales. Vamos a ver si todo nos sale bien y esta noche volvemos a grabar algo interesante para todos ustedes. Bueno, soy su amigo Antonio Cisneros y todo esto es para ustedes y por ustedes. Hasta la próxima. Es de las primeras, o si no la primer cabal contemporánea. En el video llamado Tecnologías Ancestrales y la Sociedad Secreta NAIMSA, que la pueden encontrar aquí en este canal, les platiqué que a mediados y finales del siglo XIX fue un tiempo de grandes cambios en el mundo, donde ya se empezaba a ver cuáles países iban a ser los protagonistas en el siglo que seguía, o sea, en el siglo XX, y que tanto como los prusianos alemanes, británicos, estadounidenses, rusos, empezaban a incrementar su poder militar, además de otros detrás de ellos. A países como Francia e Italia hacían lo mismo. En el oriente el imperio japonés ya se preparaba también, y muy bien militarmente, para entrar y después querer competir con estos países occidentales en la carrera armamentista y militar. Al parecer, la clave de todo eso era poder, conquista y dominio sobre nuestro planeta en el nuevo siglo venidero, o sea, lo que se venía, que era el siglo XX. En ese tiempo, amigos, la tecnología, junto con la metafísica, el poder del ocultismo,
conocido también como magia negra, además de las tecnologías de nuestras antiguas civilizaciones ancestrales, humanas, claro, van a jugar un gran papel o un papel muy importante. También es muy importante recalcar que hubo un gran despertar en ese periodo de nuestra historia, ya que hubo hombres científicos muy importantes. Hablamos de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde nacieron gente como Nikola Tesla, Otto Schumann, Arnold Sommerfeld, Thomas Townsend Brown, Albert Einstein, y bueno, aquí le paro, Victor Schauberger, bueno, un montón, muchos grandes, no acabaría, pero realmente como que fue un tipo de revolución de científicos realmente, porque hubo muchos. En ese tiempo empezaron a trabajar en diferentes aspectos. Inclusive empezaron a ver otro tipo de energías. Empezaron organizó la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? ¿A qué se debió? Bueno, es muchísima cosa. Yo le llamo realmente a este video, amigos, la Alianza Oscura. Es muy largo, es 1 hora y 24 minutos. Me han pedido algunos que por qué no hago los videos más cortos. Como le digo, en este canal no trato de entretener a nadie. Trato de platicar con ustedes, de tal vez darles esta información en el cual les podía beneficiar a entender mucho de lo que está pasando en la actualidad en este planeta. Sobre todo una historia no contada en el cual, al parecer, solamente algunos que se creen privilegiados la saben, pero no la han escondido a nosotros. Y esta historia por lo general no la vas a oír en ninguna parte, en ninguna escuela, en ningún lado. Así que pongo mi granito de arena y les explicaré un poco sobre nuestra historia contemporánea, la verdadera historia contemporánea. Esa que, como vuelvo a decir, se nos ha negado mucho. Y bueno, es todo. Simplemente que quería avisarles que estoy en México, y es por lo cual que no había subido videos. Este video lo estoy haciendo desde una laptop privada, ya que no traje la mía. Pensaba que se podía hacer estos videos largos en mi tableta, pero estaba equivocado. Y después les hablaré de los casos que tuvimos aquí, que recorrimos en la República Mexicana. Y bueno, es todo. Espero que les guste este video. Créanmelo que es lo único que quiero hacer es informarles, que sepan ustedes cosas que muy difíciles van a oír en televisión o en cualquier otro lugar. Vamos a hablar de los objetos voladores no identificados, vamos a hablar de espiritismo, vamos a hablar de científicos, Nikola Tesla, Victor Schauberger, sobre todo qué pasó después de la operación High Jump. Vamos a hablar de una operación en la cual los británicos fueron a visitar, más bien a hablar más de la metafísica y de todo ese tipo de cosas. Realmente, como les digo, ese tiempo empezaron a descubrir cosas muy importantes, y a unir todos esos conocimientos a la vez influyó mucho para lo que se vendría en el futuro. Todo el mundo pensaba que el comienzo de un nuevo siglo, que debería ser de prosperidad y paz mundial para la humanidad común, como lo somos la mayoría de nosotros, pero realmente cuán equivocados estaban en aquel tiempo, porque realmente ni siquiera se imaginaban lo que se venía encima, ya que grupos maquiavélicos ya estaban orquestando muy bien sus planes, como vamos a ver en este video y en siguientes. Como les dije, ya hablé antes de los mediados y finales del siglo XIX, donde el ambiente general de la industria y la administración en la Prusia germánica era todo militar y aristocrática. Además, ese ambiente político e industrial de la preunificación alemana de 1850
fue un perfecto teatro para la formación y las actividades de un grupo secreto de filósofos científicos, industriales, muy ricos, para perseguir la unificación germana. Y al mismo tiempo fue la tormenta perfecta de circunstancias de donde surgió esta sombría sociedad secreta llamada NAIMSA del siglo XIX. Y como también han enseñado numerosos historiadores y eruditos, que las semillas de la arrogancia de la Alemania del primer cuarto del siglo XX, ya hablando a principios del siglo XX, ya habían sido plantadas en ese periodo, amigos, en el periodo de mediados y finales del siglo XIX, ahí en Prusia. Fue un tiempo muy agresivo hacia la unificación prusiana-alemana. El moderno complejo industrial militar actual, amigos, tuvo su nacimiento en esta cuna de aristocracia militar, de los ideales prusianos. En la primera parte del siglo XX, los germanos ya tomaban la delantera en lo que respecta a ciencias y tecnología. Historiadores creen que de hecho Alemania hubiera ganado. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. Bueno, les mando un saludo desde aquí, desde la República Mexicana. Nos tocó estar en investigación de campo. He tratado de subir algunos de los videos que tengo. Es el primero que subo desde que me vine para acá, de que vine a visitar este hermoso país. Y bueno, pido una disculpa ya que no me había dirigido a ustedes por medio de mi canal. Pero sí, muchas veces como investigadores tenemos que ir a recorrer la legua, tenemos que ir a visitar algunos casos. Y vaya, ya que yo recibo muchos emails, correos, y vaya, tenía muchos casos pendientes, así que tuve que venir a hacerlos y además unos encargos muy importantes de visitar familias, algunas familias aquí en la República Mexicana. Bueno, estoy aquí para presentarles un video. Más bien no se trata de entretener a nadie, realmente va a ser una plática. Pónganse cómodos, vamos a platicar. A lo mejor les voy a aburrir a muchos porque realmente se va a tratar de historia. Mucha historia. Ya venía hablando en otro video que se llama Tecnología Ancestral y la Sociedad Secreta NAIMSA, en el cual hablamos desde la Biblioteca de Alejandría hasta mediados del siglo XIX sobre esta sociedad secreta llamada NAIMSA. Bueno, en esta vamos a hablar desde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta un poco entrar en lo que es la era actual, sobre el complejo industrial militar. Vamos a hablar de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de cómo se llegó esta gran tecnología a la Alemania nazi. Vamos a hablar de algunos científicos. Vamos a hablar quién realmente maneja detrás de escena este mundo, las cosas, quiénes fueron a sabotear la Nueva Berlín a la Antártica. Y bueno, créanme lo que es mucha historia. Es la primera parte, ya mero está la segunda parte en el cual vamos a hablar. Todo esta, la Alianza Oscura 1, 2 y 3 las voy a presentar en el cual vamos a hablar de toda historia hasta esta alianza, hasta llegar a realmente hasta la actualidad y hasta el espacio, vaya, hasta el programa espacial secreto, ¿ok? Nos vemos y espero que les guste. Un abrazo para todos ustedes y gracias por preguntar por mi salud. Muchos abrazos. Comencemos. La idea de este video y algunos otros que subí antes, además de otros que ya vienen en camino, amigos, es el de no entretener a nadie, realmente. Lo que quiero es algo así como una charla con todos ustedes. Platicarles lo que yo pienso sobre una supuesta historia no contada, sobre nuestra propia historia antigua y contemporánea. Y si en realidad existiera realmente, ¿por qué
porque al parecer sería solo para algunos privilegiados que se creen con el derecho de ser los cuidadores de esa historia no contada, y por qué la guardan como un gran tesoro. Y también por qué se empeñan en inventar otra falsa historia de nuestra humanidad e imponerla en nuestros sistemas gubernamentales y de enseñanza. Gracias a que siempre hemos tenido o han existido escritores, entre comillas, llamados malditos, que no se dejan engañar y que sabían que alguien quería manipular nuestra historia para algún tipo de agenda. Pero vuelvo a insistir, esos escritores malditos, y que algunos tuvieron inclusive, amigos, que pagar con su vida para poder defender y dejarnos una pista sobre la verdadera y única historia de nuestra humanidad. En videos anteriores hablamos de mucha historia, desde la destrucción e incendio de la Biblioteca de Alejandría hasta llegar al Imperio Prusiano de mediados del siglo XIX. También hablamos de una sociedad secreta llamada NAIMSA, la cual al parecer muchos creen